Hemos estado estudiando primera, segunda y tercera de Juan. Y tiene solamente 15, 15 versículos. A mí me corresponden analizar 3 versículos nada más. La semana pasada Francisco estuvo dando la introducción a esta breve, pero no menos importante carta. Y la primera carta hablábamos, vamos resumiendo un poquito, recordándonos de las enseñanzas principales de las cartas. La primera carta, primera Juan, hablaba de, vamos a resumirlo en una palabra. La palabra clave principal de la primera carta, la primera de Juan, el amor. Exacto. Escrita por el apóstol del amor. Segunda carta, la verdad. O sea, ya tenemos el amor y la verdad. Y ahora la tercera carta, pero que habla de las dos cosas, del amor y la verdad. Miren qué interesante. Y habla específicamente de la hospitalidad. Vamos a analizar los versículos del 5 al 8. Por razones de contexto voy a leer desde el 1 para que podamos introducirnos bien en esta carta. Vamos a leer. Tercera de Juan, versículo 1, dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Es la verdad. Amado, miren cómo trata el apóstol Juan a Gayo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tiene que ver con el testimonio de este hombre llamado Gallo. Versículo 5, y son los versículos que vamos a analizar. Dice nuevamente, ¿cómo lo llama? Amado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor, de tu amor, y harás bien en encaminarlos cuando es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Oremos. Padre amado, Padre todopoderoso, Señor. Nos rendimos, Señor, ante tu presencia, ante tu bondad, tu santidad. Te alabamos, te glorificamos, Señor. También confesamos nuestra pequeñez, Señor, delante de ti y nuestro pecado. Perdona nuestros pecados, Señor. Crea en nosotros convicción de pecado, no culpabilidad, porque proviene de Satanás. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos tener comunión contigo, confesando nuestros pecados para que tú nos limpies de toda maldad. Te agradecemos, Señor, especialmente por la salvación, por este don tan grande, Señor. Incomprensible para nuestras mentes limitadas, Padre, porque nunca vamos a entender lo valioso y lo grande de esta salvación. Te agradecemos por ello, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, por tus cuidados, Señor, porque nos has tomado y has tenido esta iglesia hasta este momento, y sin duda que tú has estado detrás de muchas cosas, Señor. Te agradecemos por ello, por tus bondades, por las pruebas, por las dificultades también, Señor, porque así también tú nos ayudas a fortalecernos, a unirnos como hermanos, como iglesia, y también a cimentar una fe más sólida, más madura. Te pido, Padre, que me uses para tu honra, para tu gloria. Sabemos, Padre, que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña. Úsame solo como un instrumento tuyo y que sea tu palabra, Señor, la que pueda redarguir, penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser, para que tú hagas los cambios necesarios en cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor, guíanos, dejamos este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dije que esta es la carta más personal de las tres. Habla del amor, de la verdad, pero hay una palabra clave que tiene que ver con este mensaje. Hay un elogio a la hospitalidad. Y cuando entendemos el contexto de lo que significaba en esta cultura y en este entonces, a lo largo del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, podemos entender mucho mejor qué es la hospitalidad. Porque a veces nosotros como que, vengan todos nomás y tenemos que ser hospitalarios, pero detrás de esto también hay un fondo importante. Tiene que ver con la verdad. Recuerdan que les dije en segunda de Juan
que había una advertencia clara de no recibir, de no ser hospitalarios con quienes. Los maestros engañadores, los falsos maestros, los que profesaban falsa doctrina, y específicamente era una, que no reconocían a Cristo como, como el Dios encarnado. O sea, es una doctrina sumamente importante. Sumamente importante. Las doctrinas básicas tienen que ver con la salvación. Tienen que ver con que Dios se hizo carne y bajó a esta tierra y estuvo en esta tierra. Que cargó en sus hombros el pecado de la humanidad. Y que a través de Él, solamente de Él, nosotros tenemos salvación. Doctrinas esenciales. ¿Ya? Por eso, el cuidado del apóstol Juan en cuanto a esto. Miren, hay una palabra clave en el griego que yo la estuve buscando, esta es solamente una introducción, que es usada para los extranjeros. Y mire que tiene que ver con nosotros como país. Porque a veces como cristianos, a veces estamos al límite de salirnos de nuestro pensamiento bíblico o cristiano y a veces nos dejamos llevar por el pensamiento social, por darle un nombre. Porque si yo les digo extranjero, no me digan nada. Lo más probable es que venga un pensamiento malo por el contexto en el cual está nuestro país. Pero la Biblia dice absolutamente lo contrario. ¿Se dan cuenta que la Biblia se contrapone al pensamiento o el pensamiento que tiene que ver con nuestra carne, con nuestra pasión? Porque si hablamos desde la pasión, sinceramente tal vez eh, muchos de nosotros pensamos en que los extranjeros tienen que dejar el país. Y yo lo sé, porque la gran mayoría están por delitos, bueno, un sinfín de cosas. Pero la Biblia dice absolutamente lo contrario. Xenos, en el griego, en el Nuevo Testamento, significa extranjero. De ahí viene la palabra xenofobia. Xenofobia. O sea, un rechazo hacia los, y es lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Es por eso que es necesario mencionar esto para que nosotros como cristianos no entremos en este círculo vicioso, porque Dios no es lo que quiere el Señor. No quiere que seamos cristianos xenófobos. ¿Ya? La cultura griega tenía, de hecho, tenía un dios que hablaba que estaba relacionado con la hospitalidad, porque ellos tenían un dios para todo. Pues, lo más probable es que se van a reír los hombres, tal vez tenían un dios del asado. A todo le ponían nombre de dios. ¿Ya? Entonces ellos también tenían un dios que tenía que ver con la hospitalidad de los viajeros. Y también su nombre era algo como Xenos, que estaba relacionado con este término griego, que no me recuerdo bien el nombre. Pero como como toda cultura que no proviene de Dios, secular, es una copia del Dios verdadero. Del Dios verdadero. Mire, acompáñenme por favor a Salmo 146, versículo 9. Jehová, miren, Jehová guarda ¿a quién? A los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Sumamente claro. Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Para terminar con este contexto del extranjero. Éxodo capítulo 23 y el versículo 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y si hay una nación que sabía de ser extranjero, esa era la nación de Israel. Siempre estuvieron en cautiverio, siempre fueron peregrinos. Ahora, ojo con esto también. Si nos vamos a lo profundo de este asunto, nosotros también somos extranjeros, porque tenemos ciudadanía ¿dónde? En los cielos. Por lo tanto, somos solamente peregrinos de esta vida. Ojo con eso. La hospitalidad se destaca en el Nuevo Testamento y
y también implicaba un encargo de parte del Señor Jesucristo a sus discípulos, de hecho a los 60. Lucas capítulo 10, y ahí tenemos un indicio del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 10, versículo 4. Voy a leer del 1, tenemos tiempo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Dije 60 yo, ¿cierto? Ya, se me cayeron 10. 70. Y quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora hay un mal ejemplo de algunos que van de dos en dos, aunque no es malo. Nosotros cuando hemos hecho evangelismo, lo hacemos de dos en dos, porque uno comparte el evangelio y el otro que está al ladito solo mira. No. El otro está orando. Es una buena metodología y es bíblica, mal usada por sectas. Dice, quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y es lo que necesitamos hoy. Id, he aquí yo os envío, como corderos en medio de lobos. No llevéis, miren, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, era una buena costumbre de recibir en la cultura judía en ese entonces, de recibir a los peregrinos, a los viajeros. Pero en este caso, específicamente, vamos a hablar de quienes llevaban la verdad, que compartían la palabra del Señor. Y en este caso era una costumbre de los israelitas recibir a los que iban de camino, al viajero. Era una buena costumbre. Pero el Señor sí le advierte y le da algunas indicaciones con respecto a eso. Y dice, por ejemplo, no os paséis de casa en casa. O sea, que no abusar de la buena hospitalidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. No abusar de la buena hospitalidad. Nosotros podemos ser hospitalarios. De hecho, con los misioneros. Tenemos pastor y misionero aquí presente. Y el deber de la iglesia es de hospedar, recibir y de cuidar de estos hombres que llevan la palabra de lugar en lugar. Es un deber de la iglesia. ¿Ya? Más que un tema cultural, también en ese entonces era un deber cristiano, el de recibir a los que iban de ciudad en ciudad llevando la palabra. Porque hay un mandato claro en el Nuevo Testamento, que decía el mandato que resume todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Amar a Dios, ¿cierto? Por sobre todas las cosas, primero, que es lo más importante, pero que también al prójimo. Amaos los unos a los otros. Pero eso tiene que ser un amor práctico, un amor reflejado no en sentimiento. No, hermano, hay un hermano que puede estar en necesidad, ¿cierto? Y ya, voy a orar por ti. Tal vez es una necesidad material. O sea, si bien es cierto, la oración es importante y es lo primero que tenemos que hacer, pero también va de la mano con el amor práctico. O sea, yo no me voy a pasar orando por un hermano que tiene una necesidad y no voy a ser capaz tal vez de ayudarlo económicamente o materialmente. ¿Se dan cuenta? Por eso nuestra iglesia tiene que, primero, la oración tiene que ser el estandarte, la fuerza, el motor de nuestra iglesia. Pero también no tan solo la oración, sino cuando hay necesidad, tenemos que ser prácticos y acudir en ayuda de quien tiene necesidad. Un día puede ser uno y el otro día le puede corresponder al otro. Amaos los unos a los otros. Una iglesia sana. Vamos directamente al versículo 5 de Tercera de Juan. Después de esta breve introducción, este hombre gallo, que tenía este gallo,
Un hombre de buen testimonio, que el apóstol Juan lo llama amado, amado. Que no tan solo era elogiado por Juan, sino que también los otros hablaban bien de él, de su comportamiento. Miren, dice el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y interesante porque dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahora, el servir, hay algunos que tienen el don de servir. Es cuando, a ver, es cuando alguien, no, sí, ya estoy bien, no necesito más ayuda. Ese es algo innato. Hay personas que tienen el don de servicio. Pero no obstante, no solo hay que malinterpretar como se hace con el tema del evangelismo, por ejemplo. Ah, no, él tiene el don del evangelismo, entonces él tiene que hacer la pega de evangelizar. En el servicio es lo mismo. Él tiene el don de servicio, entonces el que se ve anda para allá, anda haciendo todo. O sea, ¿han visto? Y es visible. Yo no voy a nombrar, pero sí se me viene a la mente algunos hermanos. Ahora bien, pero los demás no, porque él tiene el don. Ahora sí, él tiene el don, entonces nosotros todos tenemos que servir. Todos somos llamados a servir. Y también todos somos llamados a evangelizar, aunque tú no tengas el don. De hecho, es un mandato. Gallo ofrecía hospedaje, no tan solo hospedaje, ofrecía comida y quizás también hasta les daba dinero. A los predicadores del Evangelio, y dice, al final del versículo dice, no tan solo a los conocidos, sino que a los desconocidos. ¿Usted ha hospedado alguna visita en su casa? ¿Algún hermano? No es malo hacerlo. Es una bendición. De hecho, para allá vamos. Es una bendición hospedar a un pastor que viene del extranjero, a un hermano que viene de otra ciudad, o a quien sea. Inclusive a los desconocidos. Yo sé que ahora resulta tal vez más difícil hospedar a un desconocido, pero sí también podemos tener la referencia de alguien. Pero a los que llevan la verdad, pues entre comillas, a los que llevan la verdad. No a cualquiera. Ahora bien, las buenas obras, es un tema básico esto, pero no menos importante. ¿Las buenas obras son necesarias para la salvación? Claro que no. Claro que no. Pero son producto de su fe. O sea, si usted tiene fe, tiene por consiguiente buenas obras. La verdadera fe que salva, de hecho, produce buenas obras. ¿Usted tiene fe? Sí. ¿Usted es salvo? Sí. Por lo tanto, ese conjunto de cosas produce en usted innatamente las buenas obras. Ahí usted empieza a analizar, oh, estoy haciendo buenas obras. Porque a veces como que nos vamos a los extremos, ¿se dan cuenta, no? La salvación no es por obras. Por lo tanto, yo no hago obras. No, van de la mano de nuestra fe. Ahora que vamos a estar cerca del hospital, ahí la dejo. Ahí la dejo. ¿Cierto? Entonces se dan cuenta, porque a veces yo he escuchado hermanos, inclusive he escuchado a pastores, recriminar a quienes hacen buenas obras como iglesia. No, porque la gente se aprovecha. Como pasa acá. No, es que pasan de casa en casa y aquí decía, comiendo y pidiendo dinero. Bueno, tal vez nosotros no juzgamos las intenciones, pero sí hay uno que mira las intenciones y lo dejamos a él. O sea, es como cuando usted ofrenda. No, es que quizás qué van a hacer. No. Usted ofrende, porque usted está ofrendando para el Señor. No pensando en qué van a hacer con esto, qué van a hacer. Usted ahí descansa, usted ya cumplió con el Señor y el Señor lo va a bendecir de igual forma. A propósito de la salvación, a propósito de la gracia, ¿cuál será el versículo? Versículo de discipulado. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero ahora voy más allá, un versículo más, porque nunca leemos el 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, bien, no por obras, para que nadie se gloríe, no que yo hago más obras que tú y hay una competencia. Es como cuando participamos de fuego de evangelismo, los hermanos llegaban y decían, ¿cuántas ganaste? 15. Ah, yo 16, te gané. Era como, no sé, se pierde el sentido. Yo no tengo, cuando evangelizamos,
Quien convierte es el Espíritu Santo. La persona es solamente un instrumento. Y yo, aunque tenga sea bueno para hablar y ocupe 1000 métodos, quien va a hacer el trabajo es la persona, es el Espíritu Santo, no yo. Y si una persona se convierte, gloria a Dios por eso. Pero yo no tengo nada que ver en eso. No hay ningún mérito en mí. Poco menos que yo salvé a uno, ¿no? Mentira. Tal vez no se puede ni salvar solo y estaba diciendo que va a salvar a otro. No tenemos que perder la mirada de que en el evangelismo, cuando usted guía a una persona a Cristo, quien hace el trabajo es el Espíritu Santo. Y todo mérito recae en la figura de Cristo en la cruz porque es Él quien hizo todo el trabajo. Ni su salvación. Usted no se puede ni siquiera jactar de su salvación porque depende absolutamente en el Señor Jesucristo. Nada. Yo creo que lo único bueno que tenemos es lo que pueden visualizar como reflejo de lo que creemos en cuanto a nuestra fe. Lo demás, no hay nada bueno en nosotros. Tenemos una lucha constante con el pecado, de hecho. Aún siendo cristianos, somos débiles, fluctuantes, como el boomerang. No tan así, el boomerang es más vertiginoso. Pero así es nuestra vida también a veces. Por lo tanto, no nos podemos jactar de nada. Miren, dice, no por obras para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya cuando dice para que anduviésemos, tiene que ver con un verbo continuo, ¿no? Ayúdeme, profesora. Un verbo presente continuo, ¿sí o no? Oh, mire, estoy bien. Verbo presente continuo. Anduviésemos en ellas, o sea, es una constante. Es una constante. Siempre tenemos que estar haciendo buenas obras, porque es nuestra naturaleza. ¿Ya? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esas son mis hermanas de IPA, mujeres de piedad que hacen buenas obras. También, poquito más adelante en el capítulo 5 y el versículo 10. Capítulo 5, versículo 10, que dice que tenga testimonio ¿de qué dice? De buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. A propósito, si ha lavado los pies a los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. No vamos a pedir que lavar los pies. A veces se hace más como un ritual, más que el significado que tiene que ver en lo profundo. ¿Ya? Dije 5:10, ahora capítulo 6 y el versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, ¿qué más? Generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Santiago capítulo 2, vamos, hartos versículos. Santiago capítulo 2, muy rápido, ¿sí? Y eso que ni siquiera he tomado mate. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, si tienes fe, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Buen versículo ese. No, si yo creo en Dios, bueno, los demonios también creen. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y que cumplió la escritura que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora bien, el contexto de esta carta es un contexto judío, pero también tiene que ver con los hermanos que estaban profesando la fe. O sea, ahí había como una lucha entre, no, si nosotros ya no estamos bajo la ley, las obras ya no son necesarias, pero sí deben ser producto de nuestra fe, algo innato en nosotros. O sea, si hay fe, debe de haber buenas obras. Los misioneros dieron testimonio de Gayo. Era un modelo. Romanos capítulo 12 y el versículo 13. Hablar de Gayo es definirlo con este pasaje. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ese era Gayo. Si se puede definir con un versículo, ese era Gayo. Volvamos a tercera de Juan, versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí la norma es elevada, porque dice acá en el 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio. ¿A quién? A Dios. O sea, el servicio estaba siendo entregado ¿a quién? A Dios. Como es digno de servicio a Dios. Si usted cumple algún servicio, alguna obra o algún ministerio en la iglesia local, ¿para quién es? Para Dios. Por lo tanto, su servicio debe ser digno de quién es o a quién va, que es a Dios. ¿Ya? Algo interesante acá. Razones para apoyar a estos siervos. Y bueno, Francisco yo creo que ha vivido un poco las dos caras de la moneda en cuanto a eso. Cuando la iglesia, cuando alguien va de país a un país, lleva la verdad, lleva la sana doctrina, es bien recibido y a veces también no es bien recibido o no lo cuidan como debiesen de cuidarlo. Ya justamente tocó este pasaje. No es que me puse de acuerdo con él. No, pero justamente toca este pasaje. Y es a lo que somos exhortados. Miren, 3 razones para apoyar a los siervos. 3 razones que están en estos versículos. Miren, estamos en el versículo 6, dije, ¿cierto? Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, hablando de testimonio de Gayo, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. O sea, la norma se eleva porque el servicio que están dando estos hombres es un servicio digno porque es presentado a Dios, para que continúen su viaje. Versículo 7. Miren lo que dice, primera razón. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Primera razón para apoyar a estos siervos, porque ellos salen o salieron por amor al nombre de ¿quién? De Cristo, de Dios. Y volvemos a lo que decía anteriormente, es la obra de Dios. ¿Y la obra de Dios para quién es? ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué estamos nosotros? ¿Para qué está usted? ¿Para qué Dios lo rescató? ¿Para qué Dios lo salvó? Para predicar el Evangelio es parte de. Para alabar a Dios, glorificar su nombre. Miren, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo.
absolutamente todo está hecho, está diseñado, y usted también está incluido, es para la gloria de Dios. Cada una de las cosas que hacemos, cómo está conformada la iglesia, la dirección que le damos, es para glorificar a Dios. Y usted fue rescatado para eso, para que honre a Dios, para que le glorifique. Segunda razón. Volvamos a la tercera de Juan. Versículo 7. Miren. Dijimos primera razón, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿Qué dice en la segunda parte de ese versículo? Segunda razón. Los predicadores de la verdad no deben esperar nada de los gentiles. ¿Por qué no? Exacto, porque van en contra, abiertamente en contra de los predicadores de la verdad. Pero más que eso, porque no es su responsabilidad, es responsabilidad de la iglesia. Es más que eso. Ahora miren, contexto de la iglesia en el mundo, si podemos llamarle iglesia alguna. ¿Cuál es la motivación de los pastores, de los predicadores hoy en día? Y dejemos a un lado la verdad, porque lo que menos tienen es verdad. ¿Cuál es su motivación? Dinero. Dinero. Por eso una de las cosas más importantes dentro de la organización que estamos dándole a la iglesia es que ni Francisco ni yo toquemos dinero para cuidarnos y para mostrar que es una iglesia sana. Porque si nosotros estamos con motivaciones equivocadas, no deberíamos estar acá. Nuestra motivación no debe ser lo material, el dinero. Y créanme que no voy a hablar por mí, porque sea incorrecto. Voy a hablar por Francisco, porque cómo tal vez hablar por uno mismo. Pero yo sé que su motivación no es el dinero. Él podría estar mejor en su casa, de hecho, con su familia. Mucho mejor. Por lo tanto, su motivación no es el dinero. Los predicadores de la verdad no deben esperar nada de los gentiles. Los incrédulos no apoyan a los que predican el verdadero evangelio. Fíjense ustedes que hay movimientos que sí reciben apoyo de incrédulos, de movimientos seculares. ¿Por qué? Porque no apoyan la verdad. No apoyan la verdad. Es terrible lo que está pasando en la iglesia. A veces da una pena tremenda ver la degradación de la iglesia. En Estados Unidos, por ejemplo. Yo siempre les comento eso. No sé si han visto estas drags queen, que son hombres vestidos de mujer, que les dan clases a los niños en la escuela dominical en iglesias en Estados Unidos. Está pasando. Está pasando. Está pasando en Estados Unidos, un país de donde que envió muchos misioneros a todo el mundo. Y la degradación de la iglesia en el mundo en general está en ese punto. Y déjenme decirles que nuestro país va para allá. Va para allá. Por lo tanto, no esperemos que las cosas mejoren. Oremos por las autoridades, sí, tenemos que hacerlo. Votemos en conciencia, sí, usted tiene que hacerlo. Pero más que eso, aférrese a la palabra del Señor. Miren, un presidente no va a cambiar un país. Un político no va a cambiar un país. El único que tiene el poder para cambiar es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No ser activistas políticos, sí, pero sí, obviamente usted tiene derecho y de votar en conciencia. Y también es una responsabilidad, es un deber. Pero más que eso, somos cristianos. Y lo que cambia el mundo, lo que puede cambiar la sociedad, lo que puede cambiar a nuestro país, es el Evangelio de Cristo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Muchos tildan de loco al pastor Soto. Claro, tal vez las formas no son las correctas, pero hacen en cierta medida, no justifico, pero hacen en cierta medida lo que la iglesia no está haciendo. Sacar la voz. Sacar la voz. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor.
Y cuando habla de doble honor, tiene que ver con algo material, monetario. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, haciendo mención al Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno sea el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. ¿Cuál es el contexto que quiero que vean acá? Dice, a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Hablando específicamente de estos hombres que iban de ciudad en ciudad, sobre todo los misioneros que van de lugar en lugar, sacrificándose, es deber de la iglesia recibirlo, darle hospitalidad, y no tan solo eso, comida, abrigo, y si es que se puede, dinero. ¿Ya? A los que predican la verdad, al que no, ¡pum!, le cierra la puerta. No, por favor, retírese. No hay que ser gentil, dejar de ser gentil. Aunque es justo que reciban ayuda, como dije anteriormente, la motivación de los predicadores no debe ser el dinero. No debe ser por el dinero. Segunda Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2 y el versículo 17. Pues no somos como muchos. Estoy muy rápido, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí. Dije segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Ahí sí, o demasiado. Ahora sí. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El motivo de la predicación, el único enfoque de nuestro mensaje debe ser Cristo. Es el que merece toda honra y toda gloria. Lo demás, deséchenlo. ¿Ya? No como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Tito 1:11. Tito 1:11. Cuando deje de sonar las páginas de su Biblia, lo leo. Eso no va para los que tienen celular. Tito capítulo 1, versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Sobran de esos hombres hoy en día, enseñando por ganancia deshonesta. Mega iglesias, pastores que están encargados, pastorean y más encima están encargados, son tesoreros. Y la señora, no tengo nada contra de mi señora, y la señora es la tesorera. Dígame usted qué transparencia, qué seriedad le da eso a una iglesia. No, si el pastor es el que decide, él lleva las plata y él no gasta. ¿Se imaginan? Es poco ético. Para una iglesia pequeña no está bien, no estoy diciendo que esté bien, pero imagínense una iglesia pequeña, tal vez los ingresos no son tan elevados. Pero imagínense una iglesia de 1000 miembros. O sea, la cifra es exorbitante. Como escuchaba el otro día una mujer, mira, más encima, no tengo nada en contra de la mujer, pero era pastora, era la líder ahí. Y estaba hablando desde el púlpito y decía a los hermanos, miren, voy a pedir que ustedes oren y los invito a que puedan ofrendar porque necesito un auto, tal auto, y una casa, tal casa, en tal lugar de tantos miles de dólares. Así que, ¿qué está pasando? Decía yo. Y no es chiste, ¿verdad? Y los hermanos decían, sí, decían, sí, sí, sí. Ahora bien, uno dice, ¿por qué tú no lo puedes asociar? Y soy muy respetuoso en esto. Algunos lo puede asociar a la ignorancia. Pero no es así, porque hay gente profesional que también cae en esto. Porque dice que el Espíritu
este espíritu engañador está circulando hoy en día, porque estamos en la apostasía. Estamos en la apostasía, en donde muchos van a apostatar de su verdad. Muchos pastores tal vez que antes profesaban ser pastores de sana doctrina y en algún minuto perdieron el rumbo y se fueron. Cantantes que yo no me gustan, en lo personal, es una opinión muy personal, no me gustan los cantantes, no creo que cantante cristiano, no sé, no como que no me calce un artista como tal, cantante. Siempre la música, la alabanza está ligada a la iglesia local. Ahora hay ministerios muy bonitos, pero siempre deben depender de la iglesia local. Deben depender de la iglesia local. A propósito, bromeábamos ayer, entre paréntesis, acerca de los músicos, porque la casa tiene como una división, ¿cierto? Y una pared. Y decía yo, bueno, los músicos los vamos a colocar acá detrás de la pared para que se escuchen solamente sus voces, para que no los vean. Gracias a Dios no es el caso de nosotros, para que estén tranquilos los músicos de acá. Pero en la gran mayoría de las iglesias a veces los músicos tienen ese problema con el ego. Entonces lo que hacen algunos pastores, y que no está mal, no los ponen acá, sino que cantan atrás. Y acá solamente está el que dirige. ¿Ah? Bueno, Satanás también pecó en cuanto a eso por el tema de él tenía el ministerio de la música del Satanás. Pero puede pasar eso. Ahora dice, vamos a la Biblia mejor. Ya me fui. Judas capítulo 11. Judas 11, versículo 11. Judas. Me hacía referencia a eso porque ahora hay cantantes que ustedes antes escuchaban y tenían buena alabanza y hoy en día son basura. Y creen en la metafísica, creen en la energía. Jesús era Romero, ya, sin tapujo, por ejemplo, por dar un ejemplo. Que empezó bien, no, Marco Witt, yo creo que siempre estuvo más mal. Pero ojalá que, por ejemplo, este ministerio que parte de una iglesia, que es la IBI, tienen alabanzas que son bíblicas, son muy buena música cristiana. Gracias a Dios por ello, porque también nosotros aprovechamos esa instancia. Judas, versículo 11, dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El lucro. Y tercera razón, ya para terminar, volvamos a tercera de Juan, una hojita antes. Dijimos, primera razón para apoyar a estos siervos, la primera razón era que salieron en el nombre, por amor al nombre de él, ¿ya? Con una E mayúscula, bien mayúscula. La segunda razón para apoyar a estos siervos es que estos predicadores no debían esperar nada de los gentiles, pero porque sí es responsabilidad de ¿quién? De la iglesia. Y tercero, miren, nosotros, versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Para qué? Tercera razón, para cooperar con la verdad. Para cooperar con la verdad. Segunda de Juan, y con esto ya vamos terminando. Segunda de Juan, versículo 10 y versículo 11, para recordar un poco. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Recordando lo que estudiamos de segunda de Juan, de no recibir a quienes traen una falsa doctrina. Ni siquiera decirle bienvenido, no, con los tales ni siquiera compartan. ¿Ya? A no ser que sea para compartir el Evangelio. Entendiendo eso, recordando eso, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, bueno, voy a leer del 40. Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesucristo. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo,
recompensa de justo recibirá. Debo hacer este alcance. Profetas ya no hay hoy en día. Estamos hablando del contexto, en los evangelios aún están bajo la ley. Ojo con eso. Los evangelios aún están bajo la ley porque el Señor Jesucristo está con vida. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no se hace efectivo hasta que no sea la muerte del testador. Por lo tanto, estamos bajo la ley en los evangelios. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si usted ayuda, si usted coopera con estos siervos que llevan la palabra de verdad, y es más aún, si usted coopera, si usted ayuda, y que es un tema que va a ser necesario en este nuevo desafío de este arrendamiento de esta casa, de esta nueva propiedad, porque vamos por fe, vamos por fe. Pero la fe va acompañada de obras. Entonces, vamos por fe por el arriendo, pero tenemos que llegar a la meta de pagar el arriendo. Y ahí vamos a necesitar de su trabajo y específicamente también de su ofrenda. Cuando usted coopera con la obra de Dios, nada vuelve, el Señor recompensa. A eso es lo que voy. Ese es el punto específico. Cuando usted ofrenda, cuando usted ayuda a algún siervo de Dios, eso Dios se lo va a recompensar. La mejor inversión no son las propiedades. La mejor inversión es invertir en lo eterno. Porque eso no va a aparecer nunca, jamás. Invierta en su herencia, invierta en su premio que va a tener en la eternidad. Comparta el Evangelio. Comparta el Evangelio. Esa es la mejor inversión que puede hacer hoy, porque va a repercutir en la eternidad. Oremos.